Vamos a, vamos a dar una vuelta para explicar aquí. Una amiga pregunta por qué Maduro y Chávez hicieron tanto daño, porque eso es lo que ella interpreta de todo lo que yo digo. Maduro y Chávez, ¿no? Hicieron tanto daño. Bueno, amiga Lari, ahí el problema es la forma de pensamiento y o mi dificultad o mi incapacidad de explicarme. Maduro y Chávez, ellos no hicieron tanto daño. Es la aplicación de la técnica, el sujeto en su contexto altamente complejo que a partir de que en Venezuela se puede marcar con la nacionalización del petróleo cuando el primer mandato de Carlos Andrés Pérez. O sea, a partir de ese momento se siembra un imaginario colectivo asediado permanentemente por una gran cantidad de dinero mezclado con una relación con las cosas demasiado influenciada por el medio mismo, por el entorno, que el entorno es el que hizo que ahí hubieran culturas, un alto nivel de complejidad lingüístico, pero que no habían desarrollado, esto yo lo he dicho en más de un video, puede parecer como muy profundo o muy complejo, pero la relación se va a aclarar ahorita. O sea, no se había desarrollado sistemas de riego. La primera tecnología básica que nos hace en todo el planeta Tierra nómada y por lo cual, sedentarios, los que nos permite sedentarizarnos y por lo tanto desarrollar tecnología, cambiar la forma de pensamiento, poder criar durante todo el año, planificar en el tiempo, más allá de una estación o de 4 estaciones, proyectar, desarrollar lenguaje, escribir, que haya tiempo para escribir, que empiecen a haber clases, ¿ves? Uno de los elementos en el que se basan los liberales, que empiecen a haber clases sociales que empiezan a poder desarrollar conocimiento. El eje de la cultura silvestre. Conocimiento, no medios de producción de sustento, sino conocimiento. ¿Por qué? Porque actualmente, de hecho, en este contexto, ya la humanidad produce muy diferente a los tiempos de Carlos Marx. La humanidad produce más de 10 veces lo que ya necesita. El problema está en la distribución de lo que se considera necesario para un determinado modelo de vida, particularmente destructivo, ecológicamente destructivo. O sea, que debe ser cambiado en muchas formas. Entonces habría que revisar si ese cambio del modelo económico y del modelo de vida no van más bien ajustándose y eso se va facilitando. Lo que pasa es que tenemos que salir de la zona de confort. Y entonces ese es el problema. La zona de confort que se estableció en Venezuela desde los años 70, producto de esto que se puede estudiar mucho mejor, mucho más claramente por paso, o sea, se lo puedo exponer más claramente por paso en una cultura donde no hay sistemas de riego, donde además se considera inferior epistemológicamente por esa falta, a pesar de que las expresiones artísticas en Venezuela los números son descollantes, ¿no? De novela de vanguardia, arte de vanguardia, música, expresiones musicales. Respecto a la cantidad de población, se puede decir que Venezuela está en los países de mayor diversidad de expresiones artísticas durante el siglo XX y de experimentación, profundización, ensayo. Juan Muñoz, Manuel Briceño Guerrero, Gilberto Ortolines, Ramos Sucre, exquisiteces de la literatura, incluso algunas podríamos decir que todavía a Occidente le está costando comprender en Venezuela. Eso lo dejo claro como para que quede claro, porque yo soy tipo profundamente orgulloso de ser venezolano, donde sea que esté. Lo que estamos es viajando por el mundo. Nos tocaba. ¿Quién carajo va a querer salir de un sitio tan creativo, tan sabroso como es todo Venezuela y tan fácil? Porque hay ríos en todas partes. No es necesario el sistema de riego. Una buena parte de lo que es la razón occidental en Venezuela es absurdo. Todos esos análisis son los que lo llevan a uno a saber que no es que Chávez y Maduro hicieron un gran daño. Señores, señora Lari, no es. No. Es que venir con una fórmula occidental basada en la pobreza, la apliques mal, basada en el concepto de pobreza de Occidente, la apliques mal o la apliques bien, te asesores o no te asesores,
con esos principios el socialismo es una estupidez. Solo que la gente formada en la universidad no va a salir graduada de estupidez y no va a poder ver todos estos elementos que estoy diciendo que son claramente fenomenológicos, o sea, los muestra el fenómeno, no son teorías, no. Argimiro Serna cree eso, no, mijo, no es que yo crea eso. Haga las asociaciones y dése cuenta que ese va siendo el único camino donde podemos ir conveniendo el problema de Venezuela. Una falta de valoración real de esa riqueza que se vende y que viene desbollante, que es cantidades extraordinarias. O sea, en Venezuela la corrupción, aquí se quedan locos, en Colombia cuando yo les cuento. La corrupción en Venezuela son comprar 2 o 3 Ferrari con la caja chica. Eso hacen los corruptos en Venezuela. Y uno no sabe bien a dónde coño se los lleva, pero se sabe que los han comprado, se han hecho fotos, comprar lotes de camionetas últimos modelos para ministerios, aún ahorita, en el bloqueo. Pero eso no es que yo voy a decir, ellos son corruptos. El problema es no haber querido escuchar a una comunidad de pensadores y entonces él se orientó, Chávez se orientó derechito hacia la derrota. Porque es la estructura de pensamiento moderno, lineal, industrial y positivista, que cuando le metes el elemento utopista, va a ir siempre a la derrota como única forma de consagración de la personalidad. No sé hasta cuántas veces voy a decir eso. Ese es el germen de todo el pensamiento utopista, dieciochesco europeo. O sea, no me gusta lo malo de la realidad. Yo necesito buscar de eliminar eso. Ese es el trasfondo del pensamiento utopista y siempre va a ser un suicidio autodestructivo. Rousseau, Marx, todos esos carajos. Un Robespierre, una cosa que se vuelve agresiva, neurótica, siempre. Porque no va a reconocer las ideas y el conocimiento como eje, sino la producción de sustento. ¿Ves? O sea, algo más parecido a Demócrito que al mismo Epicuro que Carlos Marx pretendía estarse ciñendo, estar rescatando. Más parecido al Demócrito, o sea, el más mecánico de los presocráticos, que a Epicuro. Ahora, Epicuro viene siendo el nacimiento precisamente de ese germen humano, urbano, según el cual, bueno, se usufructúa el arte durante un rato. Ahora, ¿a qué íbamos? Porque es que no me interesa seguir hablando más de los bohemios que se la dan de poetas. El hecho en sí de ese elemento y de todo el problema estructural más profundo, además de esa dirección hacia la cual se va a enfocar siempre el utopismo, que es que no se va a conformar, no se va a conformar, no se va a conformar y se rompe, se quiebra porque no es permeable, porque no reconoce lo malo de la vida, la dificultad que tiene que haber dinámica, que se pasan las páginas, que etcétera, etcétera, que hubo pues, grandes periodos de pobreza en el liberalismo, pero también hubo momentos de auge en el que evidentemente impulsó, bueno, todo esto y estos aparatos. Estuvo metido ahí el ideario liberal, pero entonces el no reconocer elementos de la realidad produce esa estupidez de los marxistas que no terminan de ver el fenómeno complejo cultural donde pueden haber muchas ventajas. Si lo analiza de manera favorable, si se las busca. Ahora, si quieres, si estás medio por una regla en la que quieres cumplir, no se va a poder, ¿no? Entonces ahí es donde está la tabla. El mismo problema del liberalismo es el problema de Carlos Marx, del marxismo y de la tendencia de izquierda en la que pretendió ceñirse Chávez de discurso, pero no de hecho, porque su política fue liberal, aumentar precios del petróleo, traer mi casa bien equipada, generar una clase media, subsidiada, lo cual fue un problema, porque terminó siendo básicamente una clase media pues delincuencial. Luego estaban buscando, como no hay aparato productivo, pues terminan teniendo que hacer trampitas y cosas para poder mantener el estatus, los aire acondicionados, los viajes, los buenos colegios a los niños, de todo fue un error. Así fue que fue el daño, Lari. ¿Ves? O sea, una clase media sin capacidad productiva se va a autofagigocitar. Y todo amparado en el símbolo de Chávez. Chávez me exculpa de todo, yo lo que estoy es viviendo, yo lo que necesito es felicidad, yo soy pueblo bello, bello, hermoso, yo me lo merezco. Pero no voy a revisar lo mucho que me cuesta producir en términos occidentales. Buenas y todas las ventajas que tengo para producir en otros términos que Occidente de hecho también valora, como son las nuevas formas artísticas.
Todas. El cine es una nueva forma artística, industrial, llena de diversidad de personas. El cine en sí mismo, todo él como función estructuralmente termina siendo colectivo e individual, o sea, es paradójico, pero tiene que lograr un producto, concentrar atención, es decir, está sometido como a sus propias leyes y por lo tanto en el cine uno ve cosas muy extraordinarias, muy interesantes y otras malísimas. El problema es el talento. El talento produce un valor agregado que el marxismo no pudo calcular, que Carlos Marx no pudo valorar. Cuando una persona que en muy poco tiempo produce algo que es muy deseable, eso es todo un problema en el marxismo. Pero también en el liberalismo es un gran problema el mérito cuando una persona no tiene el mérito de algo y hereda la propiedad, como ya había señalado en el video. Entonces todo eso está imbricado. Arte, tecnología de sistemas de riego, nacionalización del petróleo en Venezuela que genera ese imaginario que va a buscar más enganchar un gran contrato con PDVSA que cualquier forma de producción. Un imaginario muy fuerte, muy potente, con gente que de repente un día empieza a comprar cosas y no trabajaron como tú. Entonces se va cayendo para cualquier paradigma de trabajo y eso es lo que va quedando a partir de los años 70. Lo que ha pasado en Venezuela es eso. No importa si hubieran elegido a Chávez, a Maduro, a Frijolito, a Radosky o a cualquiera en Venezuela, iba a pasar eso. El saqueo iba a venir antes o después. Lamentablemente vivimos en un país que es así. Ese país sigue abajo todavía, ahora es que tiene oro, tiene un glacial permanente. O sea, Venezuela, eso es incomparable, siendo un país tan pequeño todo lo que tiene. Así que hay que aceptarlo y darnos cuenta de que el verdadero tesoro lo tenemos nosotros con nuestra creatividad, así que hagamos algo que no sea robar y trampear. Seguramente, yo sé que se puede, yo lo he hecho. No es que me haya ido muy bien. Ustedes se fueron todos pendientes de un estatus muy grande y ahora afuera muchos de ustedes venezolanos amigos con todo el talento que yo sé que tienen se convierten en unas ronchas porque quieren todo igual de facilito. Pero sepan que sí podemos y tenemos una capacidad que va a irse viendo. Entonces, en todos lados nos envidian, en todos lados hay problemas. Bueno, sumamos el contingente, pues nos tocó. Ahora, que Chávez y Maduro destruyeron. Chávez vino con una programación mental, industrial, lineal, positivista. No tenía oportunidad. El que no se replantea la percepción misma y la nociología no va a ser ni revolucionario ni un coño. Siempre va a trabajar para el enemigo. Entonces ellos no fue que hicieron tanto daño, simplemente no pretendieron estar resolviendo con la misma lógica y pusieron la misma cagada que históricamente durante el siglo XX muchos teóricos ya habían revisado, pero ellos son brutos y no leyeron. Entonces no es que hicieron muchos daño, son malos, son brutos. Chávez y Maduro son dos brutos. Chávez muy admirado por algunas cosas muy efusivas que decía y se creyó un genio, empezó a tomar todas las decisiones, estaba muy lejos de serlo. Y Maduro, bueno, Maduro definitivamente es una especie de aborto neuronal, o sea, y algo pasó, pues, y hay gente que lo admira. Bueno, pobrecito estas personas, van a quedar rayadas el resto de su vida. A mí, decir que yo admiro a Maduro, que Maduro era una gran cosa, luchador, mira, te jodiste, hermano, eso quedó grabado. Tú y todo lo que lo dijeron, cómplices de algo evidente. Maduro trabaja para alguien, él no se mantiene ahí por su talento. Unas mafias lo protegen. Y él colabora con ellas y esas mafias de los dólares, etcétera, de todo lo que realmente está pasando en Venezuela, él no va a dar ninguna orden, pues en realidad él está ahí como trabajando para ellos. Entonces esa es la realidad. Pero eso hubiera sido así con cualquiera. Ese era el destino de Venezuela para el año 2010 y 2020. Escrito por todo, por quien fuera a lo largo de todo el siglo XX. Esa es la cultura, la sociedad industrial, y aquí están metidos en Colombia también. Y esto no tiene otra. Aquí, bueno, veremos qué pasa. ¿Ves? Entonces, en fin. Espero haber aclarado el asunto. Chávez y Maduro no es que hicieron un gran daño. Ellos son actores de un sistema muy inmenso. Y que nos ha dado mucho. O sea, esa vaina lamentable de todo argentino, que si León Gieco, que si Mercedes Sosa, una clase media siempre lamentable. No, chicos, toda la historia de la humanidad siempre fue así. Es una cosa que uno asume y uno es feliz y uno lucha y uno cree y uno todo y uno se cae y uno se coñeta, se va, todo lo que pasa. Eso es así, normal. Y que monstruo, que grande, que pisa fuerte, la pobreza en la gente. A la primera que si una vez los pobres tal van a... Por favor, todos somos cómplices.
Hay miles de formas de ver cómo se hace, y si llegó la muerte, llegó y listo. Entonces, bueno, el daño, los venezolanos lo hicimos nosotros.